Sabemos que existe el riesgo de que México se convierta en una autocracia. Todas las señales nos están diciendo que el partido en el poder busca llevar a México a un país sin división de poderes, sin un poder judicial, sin órganos autónomos e incluso sin un INE. De la sobrerepresentación ilegal que el INE y el Tribunal Electoral pueda llegar a darle al partido en el poder, depende el futuro de la democracia en el país. Depende de que México se convierta en una especie de dictadura donde no haya controles constitucionales, no haya libertad de expresión, no haya libertad política. Transformación pacífica del país. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una nueva videoinformación más. Bienvenidos a su canal Pregoneros 4T. Si la información les gusta, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like. Dale me gusta a este video para que podamos llegar a más personas. Pues así se presentaron estos, según miembros de la sociedad civil, estos ciudadanos sin partido político, mis estimados pregoneros. Estos que pertenecen a estas organizaciones de Claudio X González, Unidas. Ahí está Beatriz Pajés, mis estimados pregoneros, ustedes lo recordarán, ahí participando en los programas de Atypical TV con Carlos Alarraqui. También lo hemos visto siempre con Claudio X González, Amando Avendaño, y también ahí está, vean, este personaje del extinto PRD, Fernando Belauzarán, y así todos estos personajes, los mismos de siempre, que dicen que no tienen partido político, pero que ahora están hablando en nombre de estos partidos que pues se han hecho a un lado supuestamente, mis estimados pregoneros, porque están totalmente desprestigiados. El día de hoy asisten al Instituto Nacional Electoral para llamar la atención de los consejeros y consejeras del INE, para que se impida que México se convierta en Venezuela, dice Beatriz Pajés. Todos estos que estaban acostumbrados a que les regalen los pluris, pues son los que se quejan ahora, ya que no están beneficiados con las mismas reglas que ellos aprobaron. Organizaciones de oposición se reunieron con integrantes del INE. De la sobrerepresentación depende que México se pueda convertir en una especie de dictadura, dice Beatriz Pajés. Y al final van a ver este fragmento de video donde los mismos periodistas, reporteros ahí presentes, pues los dejan totalmente exhibidos, porque ellos niegan que no van a nombre de ningún partido político, mis estimados pregoneros, pero se ponen muy, muy nerviosos. Si tienen preguntas, Beatriz, ¿quieres hacer preguntas? Sí. Muchas gracias. Sí, venimos a hacer un llamado a los consejeros del INE para que impidan que México se convierta en una Venezuela, para que hagan una interpretación del espíritu constitucional, no solamente a partir de una interpretación técnica, sino a la luz de todo lo que está sucediendo en México. Sabemos que existe el riesgo de que México se convierta en una autocracia. Todas las señales nos están diciendo que el partido en el poder busca llevar a México a un país sin división de poderes, sin un poder judicial, sin órganos autónomos e incluso sin un INE. De la sobrerepresentación ilegal que el INE y el Tribunal Electoral pueda llegar a darle al partido en el poder, depende el futuro de la democracia en el país. Depende de que México se convierta en una especie de dictadura donde no haya controles constitucionales, no haya libertad de expresión, no haya libertad política. Queremos que los consejeros y los magistrados del tribunal lean todo lo que está sucediendo en el país desde hace 5 años y medio, para que a partir de ello y por supuesto a partir de una interpretación integral de la Constitución tomen una decisión en la distribución del poder. A los consejeros que muy amablemente nos escucharon y nos abrieron las puertas, venimos a pedirles no permitan que desde el poder se mate la democracia. Y en eso estamos los consejeros, en eso estamos las distintas organizaciones ciudadanas. Muchas gracias. César. Muchas gracias. Miren, en Unidos
organización que integra varias organizaciones y que convocamos a la Marea Rosa, nos ha unido siempre la defensa de la democracia. Por eso en noviembre de 2022 salimos a las calles, inundamos las calles y las pintamos de rosa para defender al INE, a esta institución que es la que nos ha dejado y nos ha garantizado el derecho de elegir a nuestros representantes, de vivir en democracia. Y vivir en democracia es llegar a acuerdos aún en las diferencias, es enriquecernos con esas diferencias. Y eso se tiene que ver reflejado en el Congreso. Esa pluralidad de la que nos sentimos orgullosos en nuestro país se tiene que ver reflejado en el Congreso. Con esa convicción de defender la democracia, rechazamos la desaparición del INE en 2022 y fue esa marcha "El INE no se toca". Salimos después cuando insistieron desde el oficialismo con el Plan B y ayudamos y fortalecimos a la Corte también desde la ciudadanía, los ciudadanos haciendo política. Y ahora estamos insistiendo en la defensa de la democracia, a lo que nos une a todas y a todos, los valores democráticos, porque es injusto que una fuerza política quiera dominar y quiera lo que no recibió con votos, obtenerlo con un fraude a la Constitución, dejar a una minoría del 46%, convertirla en 25%, dejarlo y dejar a la oposición, a los que piensan distinto, sin un medio de defensa ante la juez. Por eso estamos hoy y celebramos y agradecimos el diálogo con las y los consejeros que estamos convencidos tomarán una decisión en las siguientes semanas sin presiones. Y también les hicimos saber nuestra preocupación de las presiones que vienen del Ejecutivo, en particular de la Secretaría de Gobernación, porque fuera de sus atribuciones, usurpando funciones de la autoridad electoral, sale a dar la posible integración de un Congreso diciendo que eso debe ser por encima de la autoridad electoral. Confiamos en que el Consejo General, este instituto, hará valer sus atribuciones, los consejeros, las consejeras tomarán una decisión siempre de acuerdo a la Constitución y de acuerdo también a los principios que rigen nuestra democracia. Estaremos atentos no solamente lo que ocurrirá en el INE en las siguientes semanas, sino también en el Tribunal Electoral. Estas siguientes semanas de agosto nos tendrán ocupados como ciudadanía, como organizaciones, en la defensa de la democracia, en particular evitando esta sobrerepresentación que es un fraude a la Constitución. Muchas gracias. Ahora sí, si hay alguna pregunta, adelante. Gracias. Preguntar si tuvieron información de los consejeros, si van a confirmar esta sesión de reparto de plurinominales para el día 23 de agosto, si les comentaron algo, y sobre todo si nos pudieran dar un panorama de, con base en lo que ustedes han calculado, obviamente con esto que están planteando, si tienen números respecto de cuánto le tocaría, en este caso, por ejemplo, cuánto al PRI, cuánto al PAN, cuánto al PRD, si ya tienen ustedes algún cálculo o solamente están pidiendo que se haga de otra manera. Gracias. Bueno, la fecha límite, la que ellos nos dicen es que esperarán a que tengan todos los elementos para determinar esa asignación, que es el 23. No abundamos mucho al respecto. Nosotros lo que pedimos desde las organizaciones de la sociedad civil, porque en lo particular nosotros no defendemos ninguna causa partidista, es que se asigne tomando en cuenta que no puede haber, por ejemplo, en este mismo documento de asignación del 7 de diciembre del año pasado, en donde se especifican cómo se debe asignar, hay una parte en donde se dice que tienen que cuidar los consejeros que no haya tanta disparidad entre lo que hay votado y lo que se debe asignar. Lo que nosotros queremos evitar es que se asigne de manera ilegal una representación que no corresponde. El ejemplo es muy claro. El partido Movimiento Ciudadano tiene, por ejemplo, el 11% de la votación y tiene el 4% de los diputados. Es solo un ejemplo, no tiene nada que ver con ninguna vinculación con ese partido. Pero es lo mismo en términos generales, el 12% de diferenciación entre
una fuerza política, una coalición y la otra, y la oposición, que se convierte casi en el 50%. Lo que les pedimos en términos prácticos es que los ciudadanos poco entienden de la interpretación del artículo 54 constitucional, pero tienen muy claro que de 12 a 50 es una diferencia brutal. Entonces, una de las exigencias en el mejor de los tonos de nosotros hacia los consejeros es: se necesita una explicación para la gente que fue a votar en ese sentido. Muy breve. Hay dos límites a la sobrerepresentación. Uno dice 8% no puede sobrerepresentarse, ese sería el máximo de distorsión. Y hay otro que dice que ninguna fuerza puede tener más de 300 diputados, que se viene de lejos y es para garantizar que ninguna fuerza pueda cambiar por sí sola la Constitución. De tal manera que si el oficialismo tuvo 54% de los votos, su máximo que podría tener es el 60%, para que tuviera 300 diputados en conjunto. Si ellos tienen 300 diputados en conjunto, tendrían una sobrerepresentación solamente del 6%. Es 54 punto cacho, sería 5 punto y cacho de sobrerepresentación. Y la oposición, que tuvo 42%, la oposición, los partidos opositores, votaron, 46% votó por una opción distinta, pero la oposición como tal, los partidos de oposición tuvieron el 42%. Si se le da al oficialismo 300 diputados, y eso sería el tope, tendrían ellos una sobrerepresentación del 5%, ¿no? Un poco, casi 6%, y por lo tanto sería menor del 8%. Y la oposición tendría de 42% al 40%, sería 60-40%, y aunque hay esa sobrerepresentación, sí reflejaría lo que fue la pluralidad del país, 60-40%. Es decir, ese sería, en la opinión, sería el máximo que pudieran tener, 300 diputados con una sobrerepresentación de 6%, un poco menos porque es un poco más de 54%. Y la oposición pasaría de 42 a 40 y sí reflejaría la pluralidad del país y por lo tanto además se respetaría el espíritu constitucional que viene desde las primeras reformas de la transición, por lo menos después de 88, para que ninguna fuerza pueda por sí sola modificar la Constitución en solitario. Eso me parece que sería una interpretación correcta de la Constitución, apegada a los dos límites, que es el 8% máximo y máximo por fuerza política de 300 diputados. Hola. Preguntarles, ellos les afirmaron si se podía modificar su documento que aprobaron en diciembre, o bueno, siempre han dicho que no pueden corregir sus propios acuerdos, pero sí aplicar algún lineamiento adicional para resolver esta problemática, o qué les plantearon, cómo van a resolver este tema. Si va a haber un mecanismo en concreto o cada consejero lo va a decidir de acuerdo a su voluntad. Eso por una parte. Y la otra es, pues junto con esto de la sobrerepresentación en la Cámara, también ha surgido esta queja en el Senado de la asignación de plurinominales. Movimiento Ciudadano decía que entonces, si se quiere que se aplique la literalidad, o bueno, que en la sobrerepresentación se aplique por coalición y no la literalidad de la ley, que sería por partido, hagan lo mismo en el Senado. Es decir, que esta exigencia también se dé en el Senado, donde ellos dicen que ahí en el Senado sí se está aplicando a conveniencia por coalición y entonces les están robando 4 senadurías de primera minoría. Ahí perdería, digamos, la alianza opositora. El tema es cuándo sí y cuándo no se tiene que aplicar la literalidad de la ley y cuándo se tiene que hacer una interpretación, porque pareciera que para unos es mejor que se aplique literal y para otros que se haga una interpretación. Gracias. Bueno, en el primer caso, lo que nos manifestaron es que están tomando en cuenta no solo las opiniones que venimos nosotros a darles aquí, los elementos legales que tienen a la mano, sino también
lo que se dice en la opinión pública. Ellos están en escucha y la mayoría de ellos nos dijo, yo no he tomado una decisión al respecto. Eso sí nos lo dejaron claro, que están tomando en cuenta todo lo que tienen a su alrededor y que con sus equipos de trabajo están trabajando en eso. Eso es lo que nos dijeron y que su compromiso es apegarse a lo que a la legalidad y a que y esto sobre todo que las presiones a lo que preguntamos nosotros específicamente de la Secretaría de Gobernación les tienen sin cuidado. Eso nos lo dijeron nos lo dejaron muy en claro. Sobre el otro asunto, no sé si alguien quiere opinar. Quisiera nada más terminar con esto. Sí, respecto al tema de las interpretaciones, lo que la mayoría de ellos nos expresaron es que sí están analizando la posibilidad de tener una interpretación propia, el Consejo General una interpretación propia de lo que dice la ley e incluso están abiertos a la posibilidad de revisar su acuerdo. No, nadie dijo que lo van a hacer o que no y como acaba de decir Amado, también nos dijeron que nadie en este momento ha tomado una posición definitiva respecto a su voto y están analizando y recogiendo opiniones y argumentos como los que les venimos a plantear y otros. Sí. ¿El acuerdo? Sí, nada más si nos puede precisar quién comentó que sí revisarían el acuerdo de diciembre. Es que, a ver, ellos hablaron obviamente que tienen un acuerdo en diciembre, pero también dijeron que su posición no está tomada. Eso nos dijeron, es decir, que están analizando y que están tomando, porque todos saludaron de que haya tomado una notoriedad pública la discusión de la sobrerepresentación y por lo tanto que van a tomar en cuenta distintos argumentos. Incluso dijeron que iban a considerar los argumentos que nosotros pusimos sobre la mesa. Entonces, lo que yo quiero decir es que lo que ellos dicen es el INE no tiene una decisión tomada, aunque por supuesto dijeron que tienen este precedente del acuerdo tomado en diciembre. También lo mencionaron, pero en concreto dijeron que están analizando y muchos dijeron todavía no he tomado yo mi decisión, ¿no? Algunos de ellos. Entonces, nosotros no queremos decir quién en particular dijeron, porque miren, fue una reunión de confianza. De hecho, dejamos nuestros celulares afuera, ¿no? Y en esta lógica de tener una relación de confianza y de agradecer esa franqueza con la que dijimos, pues es mejor no decir quién dijo qué. Pero lo que sí es que te puedo decir es que muchos dijeron ahí que no habían tomado su decisión, que están valorando los argumentos que están y sí es correcto decir que muchos también dijeron tenemos este precedente del acuerdo que tomamos en diciembre antes incluso de que se constituyeran las coaliciones. Pero yo diría el debate está abierto y ellos estarán asumiendo y creo que encontramos apertura a los argumentos que nosotros pusimos sobre la mesa. Hola, concretamente, si me pudieran compartir en qué consistirían las mesas de trabajo, eso por un lado, y por el otro, ahorita que estaba mencionando Movimiento Ciudadano, no sé si han tenido diálogo con alguien del partido para, pues a pesar de que son dos frentes diferentes, pues dialogar sobre la sobrerepresentación. Sí, nosotros venimos aquí, o sea, la alianza electoral que tuvimos al apoyar nosotros a una candidata a partir de esta última etapa, no implica que nosotros sigamos aliados con los partidos. Nosotros venimos a hablar a nombre de nuestras organizaciones, ni tampoco hemos tenido vínculo hasta este momento con ningún partido político. Después del 2 de junio no hemos tenido ningún tipo de reunión con ningún partido. Nuestra posición es exclusivamente a nombre de las organizaciones. Lo que dije de Movimiento Ciudadano únicamente es un ejemplo, porque creo que es el que más desproporción tiene, pero no tenemos ninguna conexión. Lo que vamos a buscar en los sucesivos, si esto progresa, es desde nuestra posición de exigencia ciudadana, al menos en el Senado de la República y eventualmente en la Cámara de Diputados también, si lográramos un equilibrio mucho más justo, es la exigencia a la oposición de que se mantenga firme en la defensa de la democracia y de las instituciones y no deje pasar ninguna
reforma regresiva para este país, obviamente en materia constitucional, porque en las que no son constitucionales bastan con la mayoría simple. Esa es la única, y les estamos haciendo un llamado a que se sumen todos a esta defensa en contra de la sobrerepresentación. El próximo domingo 11 de agosto vamos a hacer una manifestación aquí, frente al INE, convocada por las organizaciones de Unidos, y estamos realizando foros los miércoles. También tendremos la próxima semana 3 foros para informarle a la ciudadanía de este tema tan complejo que implica la sobrerepresentación. Y considerando que ya estamos básicamente en agosto y el 23 de ese mes es cuando se tendría una respuesta del INE. Sí, sí hay la disposición, sí, o sea, fue una posibilidad, no abundamos mucho en eso. Es decir, nos abrieron las puertas, oigan, incluso si hay manera de hacer algunas mesas de trabajo, estamos en disposición. Eso lo platicaremos nosotros dentro del Comité Ejecutivo de Unidos y haremos algún planteamiento sobre un tema específico, porque hay algunos consejeros que tienen mucha disposición a explicar con detalle las diferencias que nosotros encontramos en algunos casos. Por ejemplo, esto de que se interpretan por un lado literal la Constitución y por otro no, es decir, cosas que muchas veces la propia ciudadanía no alcanza a entender en una sola sesión de 1 hora. Es un poquito más complejo, y también la función de nosotros es tratar de transmitir estos mensajes a las organizaciones y a la ciudadanía que simpatiza con esta causa. Esa es nuestra función aquí, y lo que queremos es entender lo mejor posible para poder transmitirlo. Apoyaron a Xóchitl Gálvez, apoyaron a la candidata del PRIAN, marcharon junto a los líderes de los partidos políticos de oposición, el PRI, PAN y el extinto ahora PRD, pero bueno, ellos dicen que no pertenecen a ningún partido, que son apartidistas, mis estimados pregoneros, cuando pues todo mundo sabe que se quitaron la máscara en las pasadas elecciones, que después del 2 de junio ya no han tenido ningún contacto con ningún partido político. Son cínicos o sinvergüenzas cuando traen la misma agenda, los mismos argumentos, más cuatrapeados que otra cosa, así como lo hace el PRIAN, como lo hacen estos prianistas en todos los medios de comunicación, ahora que son una oposición pequeñita, tratando de darle voz a esto que ellos llaman la sobrerepresentación, y que esto es ilegal y que no sé tanta cosa más. Antes se repartían las pluris a como se les pegaba la gana, y ahora sí están pues ardiendo de coraje, mis estimados pregoneros, y ahora haciendo todo esto, yendo a estas organizaciones supuestamente de la sociedad civil, los mismos de siempre, los mismos personajes que ya no los sabemos de memoria, para pues tratar de convencer a los consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral. Pues hasta aquí esta video información que les traigo por el momento, mis estimados pregoneros. Si la información les gustó, ayúdanos con esa manita arriba, con ese poderosísimo like, y compartan la información.